¿Cómo funciona? Quizá no lo hayáis pensado nunca, pero están ahí. Si no fuera por su zumbido, ya os habríais olvidado completamente de su existencia. El transformador. El último lugar por el que pasa la corriente eléctrica antes de colarse en tu casa. ¿Para qué sirve? ¿Estáis de broma? Intentad dominar una descarga de 25.000 voltios. Este alto voltaje es la única forma de que la corriente eléctrica recorra grandes distancias sin perder energía. Pero si dejásemos entrar 25.000 voltios en casa, no pasaría nada bueno. Las cosas se pondrían bastante feas. Los aparatos eléctricos se freirían al instante y además habría que lidiar con diversos cortocircuitos, incendios y explosiones. Por eso los transformadores son tan útiles. El exterior de un transformador no tiene gran cosa que ver. La borna alto voltaje, aquí es donde llegan los 25.000 voltios. El cuerpo del transformador es un simple cilindro de acero. En uno de los laterales hay 3 bornas de voltaje bajo. Los 120 voltios que hacen funcionar prácticamente todos los aparatos de la casa llegan hasta aquí con los 240 voltios que necesitan el horno y la secadora. ¿Cómo se reducen 25.000 voltios a 120 y 240? Una palabra: inducción. Fascinante y muy sencilla. La inducción funciona así. La corriente entra en el transformador e impacta en un devanado de cobre, el devanado primario. La corriente genera un campo magnético, y si se pone un segundo devanado entre el campo magnético se genera una corriente eléctrica. Eso es la inducción. Si el cable envuelve el devanado secundario el mismo número de veces que el primario, la corriente inducida en el devanado secundario coincidirá exactamente con la corriente del devanado primario. Pero si el cable solo da la mitad de vueltas, se consigue la mitad de voltaje. Así de sencillo. El voltaje del devanado secundario se controla aumentándolo o reduciéndolo, gracias al número de vueltas que da alrededor del devanado. Lo mejor de la inducción es que todo ocurre sin que los dos devanados tengan que tocarse. Algo que puede atribuirse a los principios del magnetismo. En esta maqueta de transformador, el magnetismo tiene unas cuantas sorpresas guardadas. La primera, el transformador contiene exactamente 70 litros de aceite. La segunda, los cables de los devanados de cobre y aluminio están cubiertos de papel. Y la tercera, no solo hay un devanado secundario cerca del primario, hay 2. No os preocupéis, lo tenemos todo controlado. ¿Por qué aceite? Porque es un aislante excelente y evita que la humedad penetre en el transformador. En pocas palabras, lo protege de los cortocircuitos. Como no es conductor de electricidad, su función consiste en aislar unos componentes de otros. Aquí todos coincidimos. Poner papel dentro de un transformador resulta algo extraño. Pero el papel absorbe el aceite y consigue meterse entre los abigarrados componentes del transformador. Sí, el aceite aísla el transformador, pero no serviría de nada sin papel. Veamos por qué. Las hojas metálicas de los devanados nunca se tocan. Están aisladas gracias al papel empapado en aceite. Así no hay que preocuparse por los cortocircuitos. La corriente de 25.000 voltios pasa por el devanado primario y genera un campo magnético en el núcleo metálico de los devanados circundantes. En los devanados secundarios se induce una corriente eléctrica. Pero, ¿por qué 2 devanados secundarios? Debido a la relación de vueltas, cada uno genera 120 voltios. Y si hay 2, pueden combinarse para generar 240 voltios. Y todo esto sin que ninguno de los componentes se toque. La inducción. Sencilla, eficaz y segura. Solo queda una cosa por explicar. ¿Por qué zumba constantemente? Es hora de usar una bonita palabra. Magnetostricción. Suena complicado, pero es muy sencillo. Significa que el metal vibra gracias a la alternancia del campo magnético que generan los 25.000 voltios. Una alternancia en el campo magnético significa que su dirección cambia. Con cada cambio de dirección, el metal se comba y vuelve a su forma original una y otra vez. Ahora ya sabéis por qué zumba tanto.